Hola, ¿cómo estás? Bueno, esta semana iba a contarte sobre el compost, por eso había hablado el viernes sobre la relación carbono-nitrógeno. Para poder armar un buen compost, lo que tenemos que hacer es poder mantener esa relación de 30 partes de lo que sería materia orgánica a una parte de nitrógeno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es a ojo, no hay que preocuparse. Nosotros podemos separar lo que son los residuos orgánicos entre los que consideramos secos y los que consideramos húmedos. Más allá si están mojados o no, porque por ejemplo, la yerba del mate, uno la usa y la moja, pero cuando se seca, tiene más o menos el mismo volumen, o sea, no varía mucho el tamaño que tiene. Entonces lo consideramos como un seco, como un aporte de materia orgánica. En cambio, sí, no sé si alguna vez en verano comieron una manzana, dejaron un pedacito ahí, se achicharró enseguida y cuando pierde toda esa humedad que tiene, cambia mucho el volumen. Entonces eso lo podemos considerar como húmedo. Entonces, para que un compost esté bien hecho, tiene que tener 20 a 30 partes de cosas secas y una parte de cosas húmedas. ¿Qué cosas entran en seco? Todo lo que son estiércoles de herbívoros. Si tienen los tubitos de papel higiénico, cartón sin tintas, todo eso puede ser considerado seco. La yerba del mate y todas las cosas húmedas serían restos de frutas, de verduras, porque cambia mucho el volumen. Lo ideal es que en el compost esté todo bien mezclado. O sea, lo ideal es en tamaños pequeños porque entonces se hace bien. Sobre todo hay que tener muy en cuenta qué vamos a hacer. Si vamos a hacer compost o vamos a hacer lumbricompost. Porque no es lo mismo darle de comer a bacterias, como es en un compost, que a darle de comer a lombrices. O sea, va a cambiar la cantidad de humedad y va a cambiar la temperatura que tienen y la cantidad de oxígeno que necesitan. Si uno tiene un espacio grande, conviene hacer compost porque va apilando todo en un lugar y se va haciendo solo. Cuando tenemos un espacio grande, podemos usar un compost. Un compost, el tamaño ideal, digamos, tiene 1 metro cúbico. No hace falta que esté enterrado, o sea, se puede hacer enterrado. Se pueden hacer compost in situ, que se le dice, o sea, cuando uno hace el compost y lo deja para después poder sembrar en la siguiente temporada, o sea que se vaya degradando solo bajo la tierra. Pero en cualquier rincón aireado alcanza. Un compost tiene que levantar unos 60 a 80 grados de temperatura solito. Cuando uno lo termina, o sea, y uno apoya la mano y lo siente muy caliente realmente, porque esa fase que tiene el compost tiene que suceder, porque eso es lo que nos garantiza que va a matar todos los patógenos que pueda haber en los restos orgánicos que dejamos. En cambio, en un lumbricompuesto, si nosotros dejamos que levante esa temperatura, vamos a matar a todas las lombrices, porque no debería tener nunca más de 30 grados centígrados. En mi caso, yo no tengo un compost. Yo hago compost de hojas, que es la manera sofisticada de decir voy apilando todas las hojas del otoño en un rincón y dejo que se arreglen. Levanta temperatura también, pero es muy rico en materia orgánica, o sea, casi no tiene componentes húmedos, que son nitrógeno, entonces tarda mucho más tiempo. Como yo no estoy apurada y muchas veces lo uso de acolchado de cobertura, tema de la semana que viene, no tengo ningún problema, voy apilando en un lugar y se arregla solo. Generalmente se me coloniza de lombrices y no hay problema. ¿Por qué no tengo compost? Porque tengo gallinas. Entonces todo residuo orgánico va a parar a las gallinas, que son una versión de pirañas emplumadas, básicamente. Comen de todo y bueno, yo después utilizo el guano de las gallinas, que sí composto. A veces lo voy echando al mismo compost de hojas para levantarle un poquito la proporción de nitrógeno, y si no, lo dejo secar bien y lo entierro antes de usarlo en muy poquita proporción. Un compost bien hecho no tiene que oler mal en ningún momento. Hay dos opciones distintas por qué un compost huele mal. Una es porque tiene exceso de nitrógeno, o sea, le exageramos a las cosas húmedas, entonces empieza a oler mal
y tiene un olor así muy parecido a un baño público, o sea, muy fuerte. ¿Cómo lo solucionamos? Agregando más partes secas. En ningún momento tiene que oler mal. Y hay otro tipo de olor que huele como a podrido, y nosotros con el compost buscamos una descomposición y no una pudrición. Cuando huele a podrido es porque o sea, no hay oxígeno suficiente. ¿Por qué puede pasar? Exceso de agua, sobre todo, o hay muchas partículas muy pequeñas, entonces no hay oxígeno, o sea, está todo tan apelmazado que no puede ingresar el oxígeno. ¿Cómo solucionamos este problema de que huele a podrido? Que es un olor muy feo, es como a veces cuando uno pasa por zanjas que falta oxígeno, o sea, ahí todo lo que estamos agregando se está pudriendo y no se está descomponiendo. Entonces, nosotros o damos vuelta a la pila de compost para ingresar aire, o algo que hago yo desde el principio, que es mucho más fácil, agarro algunas ramas de poda, de esas que son muy poco útiles como para hacer algún cerquito, para usar de estacas después o para marcar la huerta o para encañar los tomates. Esas ramas feas, que tienen muchas ramitas, voy hecho desde en la base 2 o 3 de esas. Entonces siempre va a permitir aireación, porque cuando cosechemos el compost va a haber algunas cosas como estas ramas que van a tardar muchísimo más en descomponerse. El compost tampoco tiene que juntar bichos, no tiene que juntar moscas, no tiene que juntar hormigas. Son dos problemas distintos. Si junta moscas, el compost nos está diciendo que hay demasiada humedad, o sea que se está pudriendo y no se está descomponiendo. Si hay hormigas, significa que el compost está demasiado seco y nosotros tenemos que mantener la humedad del compost porque cualquier bacteria, todo ser vivo necesita agua. Entonces, no olores, no bichos. ¿Cuándo sabemos que el compost está listo? Tiene que tener un color oscuro, un color marrón oscuro como el café. Tiene que oler a campo, a ese olor a tierra mojada que sentimos cuando llueve. Es un olor muy, muy especial, muy rico, a tierra bien hecha. Y no podemos identificar las cosas que le dieron origen. O sea, si nosotros en algún momento echamos un resto de una manzana, cuando el compost está hecho no podemos decir esto era una manzana. Y después, si por encima del compost se les forma, o incluso adentro, sobre todo si ponen esas ramas que yo les decía cerca de eso porque hay más oxígeno, se les forma todo como una capa blanca, esos son hongos benéficos, entonces significa que el compost está más que listo.